en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más, un programa más aquí al Espía del Telón. Hoy viernes, final de la semana laboral, entre comillas, y final de mes, final de febrero, el mes más corto del año, pero que en este caso nos ha traído numerosas noticias bien interesantes y desde luego muchas más. Lamentablemente, por temas de horarios y de cosas que estoy preparando, no les puedo ofrecer el directo de siempre, pero por supuesto les dejo este vídeo donde vamos a tratar de muchas cosas. De hecho, em, hoy me gustaría empezar al revés que ayer, por la parte de las noticias, empezando precisamente por una serie de noticias. Ayer les había dicho, hoy es un día de cosas de Oriente Medio, que resulta una cuestión fundamental. Ahí estamos. Resulta que en una de las noticias de The Cradle de ayer decían: la investigación del ejército israelí del 7 de octubre confirma la implementación de la directiva Aníbal. Los helicópteros israelíes dispararon más de 11.000 proyectiles contra todo lo que se movía cerca del muro de separación de Gaza el 7 de octubre de 2023. Una investigación interna de alto nivel sobre los fallos del ejército israelí del 7 de octubre de 2023 ha reafirmado que se ordenó a la Fuerza Aérea ejecutar la directiva Aníbal unas horas después de que la resistencia palestina en Gaza lanzara la operación Inundación de Al-Aqsa. Nos informan de que la directiva Aníbal es un protocolo militar israelí de larga data cuyo objetivo es impedir la captura de rehenes israelíes incluso a riesgo de sus vidas. Según el informe, aquí indicado, pues alrededor de las 10:30 la Fuerza Aérea comenzó a disparar contra todo lo que se movía cerca de la frontera de Gaza. Al mismo tiempo, los pilotos israelíes recibieron la misión de llevar a cabo la operación Espada de Damocles, no revelada hasta ahora, que se centraba en atacar objetivos de Hamás dentro de Gaza. Al final del día, la Fuerza Aérea llevó a cabo 945 ataques en la zona de Gaza y los helicópteros dispararon 11.000 proyectiles, tanto contra combatientes de Hamás como contra colonos y soldados israelíes. Según medios israelíes, los comandantes de la Fuerza Aérea han cuestionado si la operación Espada de Damocles hizo un mal uso de los recursos que podrían haber ayudado a montar una mejor defensa de la frontera de Gaza el 7 de octubre. Bueno, nos dicen también cuando, y por cierto, aquí ya viene Claudita a saludarles. Madre mía, hoy ni la introducción me deja hacer. Claudita, vete a dormir un poco, anda, que todavía acabamos de empezar. Em, Cuando los comandantes del ejército alcanzaron un 85% de conocimiento sobre los incidentes en el sur de Israel, la mayoría de de los combatientes palestinos ya habían regresado a Gaza con cautivos a cuestas. Muchos de los 251 soldados y civiles israelíes que lograron ser capturados murieron posteriormente a causa de los ataques aéreos israelíes y del fuego amigo de los soldados. En último lugar, otras conclusiones del informe afirman que Tel Aviv subestimó drásticamente las capacidades de Hamás y creía que el movimiento palestino no estaba interesado en la confrontación extensa con Israel, a pesar de tener información de inteligencia que decía lo contrario. Esas preguntas que difícilmente van a tener respuesta con Netanyahu en el poder. El informe del ejército llega apenas unas semanas después de que el exministro de Defensa israelí y criminal de guerra buscado, Yoav Galant, reconociera haber ordenado al ejército utilizar la directiva Aníbal para matar civiles y soldados israelíes durante la operación Inundación de Al-Aqsa. Y tenemos más noticias, vamos a ir un poquito más rápido y aunque sé que esto es un diferido, les agradezco a todos los que están ahí, como siempre, un día más para ver cada programa. Igual yo procuraré estar en los comentarios, como siempre, para acompañarles. Los fondos del FMI y el Banco Mundial para la Reconstrucción del Líbano dependen de la normalización, según un informe. Los funcionarios occidentales han declarado que el acceso del Líbano a la financiación internacional estará vinculado a la presión política para normalizar lazos con Israel y desarmar la resistencia. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial buscan los fondos de reconstrucción para el Líbano, a la normalización con Israel y al desarme de Hezbollah, según fuentes informadas que hablaron con Al-Ahbar. Y de esto, pues poco más se puede decir, más allá del título. La cuestión está clara. Mm, ¿Quieren dinero para la reconstrucción?
Bueno, pues cumplan con las condiciones, atáquense entre ustedes, impidan que haya resistencia en su país. Si quieren ese dinero, esto es similar a alguno de los planes que en 2023 y principios del 24 se esbozaron desde Israel, particularmente desde el Likud. Oigan, sí, nosotros podemos financiar la reconstrucción de Gaza a cambio de que básicamente se conviertan en nuestra colonia, en que los palestinos, si quieren dinero, pues se tienen que comportar y asumir todo lo que les digan desde Tel Aviv. Vamos, perder su condición incluso de personas, pero todo con un lacito muy bonito. Eso por no comentar el dichoso vídeo de Donald Trump ahí de la Riviera de Gaza en Oriente Medio y todo esto, un vídeo desde luego absolutamente deleznable, hecho con IA, evidentemente, a ver quién se hubiera puesto a grabar todas esas cosas. Y no queda mucho más que decir. De hecho, ¿cómo decirles? Redundando en la idea anterior de que precisamente si Donald Trump ha llegado al poder y no tiene resistencias internas serias, es precisamente porque cuenta con ese apoyo del lobby sionista. Y el lobby sionista es básicamente quien le garantiza que no le va a pasar nada más a partir de ahora, porque les interesa esta cuestión de Oriente Medio. Claro, los atentados de antes, pues efectivamente, los 2 intentos, sobre todo el primero, del que casi no se salva, el segundo, que parece más un tonto intentando liarla, pero de tonto en tonto hasta que un tonto la lía demasiado. También el primer atentado, uno podía pensar, pero ¿cómo es que tanta policía y nadie estaba cubriendo ese tejado precisamente donde sabían que había ángulo de tiro contra Trump? Pero bueno, cosas que pasan. La cuestión es que tenemos a Donald Trump en el poder, que tenemos esas relaciones tan súper profundas entre Donald Trump y Netanyahu, y que a partir de aquí lo que vemos son esas promesas desde el lado trumpista. No os preocupéis que al Estado de Israel no le va a pasar nada, ya Estados Unidos está ahí para cubriros literalmente hasta con el pecho, si es preciso. Porque lo de la cuestión de Gaza no era que los israelíes fueran a entrar y ocupar Gaza, sino ellos, si acaso vuelven a la guerra, es para hacer más de lo mismo de la época anterior, de la guerra anterior, pero más a lo bestia. Más de lo mismo con más intensidad, dicho de otro modo. Pero que las tropas sobre el terreno las intentaría poner Estados Unidos. Y digo intentaría porque em, una cosa es decirlo y otra cosa es qué clase de combatividad va a tener la gente para meterse en ello. Es decir, recuerden la cuestión de las protestas en las universidades estadounidenses. El ejército estadounidense tampoco es que creo que tenga unas ganas tremendas de meterse en un avispero como el de Gaza. Por eso, de momento lo dejan ahí como promesa. También, sobre todo, porque Trump es eso, un negociador, está a ver qué beneficio le saca de todo. Los que, por cierto, en esta nota ahí de Cradle nos quedamos. El jefe de guerra israelí promete ocupación indefinida del Líbano y Siria. El ejército israelí ha estado bombardeando implacablemente ambos países durante los últimos días. El ministro de Defensa Israel Katz dijo el 27 de febrero que Tel Aviv planea mantener sus fuerzas de ocupación en el sur del Líbano y Siria indefinidamente. Oye, que los del Líbano tienen que aguantar que se desarme su propia resistencia, sus propios medios de resistir la invasión, si quieren recibir ese dinerito del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero Israel se puede quedar ahí ocupando territorio indefinidamente y patata. También nos dicen, hay una zona de amortiguación en la frontera con Líbano. No fue fácil, pero me mantuve firme y recibimos luz verde de Estados Unidos. Les dimos un mapa y nos quedamos indefinidamente. Esto depende de la situación, no del tiempo, dijo el ministro de Defensa durante una conferencia de prensa que, bueno, y según el ministro de Defensa también prometió que las fuerzas israelíes permanecerían en Siria. La política israelí es permanecer allí, en la cima del Monte Hermón y en las posiciones dominantes indefinidamente, afirmó, reiterando que el llamado de Tel Aviv a la desmilitarización, eh, Katz había dicho 2 días antes que Israel no permitirá que el sur de Siria se convierta en el sur del Líbano. Que lo dicho ya de meses atrás, que llegaron ahí con la cinta métrica para decir aquí vamos a poner nuestras cositas y punto. Y la legalidad nunca ha existido para ellos. La legalidad es su beneficio. Tienen beneficio, entonces es legal. Tienen perjuicio, entonces es ilegal.
El ejército israelí, nos dicen, debía retirarse por completo del sur del Líbano el 18 de febrero, pero ha mantenido una ocupación en 5 lugares clave dentro del país, del Líbano, cerca de la frontera. Las fuerzas israelíes continúan ocupando la Bouné, el Monte Blat, la colina Owaida, Azillé y la colina Hamamis. También nos dicen que Tel Aviv ha violado el acuerdo de alto el fuego más de 1.300 veces con ataques ininterrumpidos e infiltraciones en el espacio aéreo del Líbano desde que se firmó el acuerdo en noviembre, en noviembre del año pasado. Un ataque con drones israelíes en Hermel, en el este del Líbano, mató al menos a una persona e hirió al menos a otra el jueves por la tarde, o sea, ayer. Y lo de siempre, siguiendo también, mientras tanto en Siria los aviones israelíes han lanzado repetidos ataques aéreos violentos contra la infraestructura militar perteneciente al antiguo Estado sirio y las tropas han establecido una ocupación generalizada en todo el sur del país con vistas a la capital, Damasco. Tel Aviv ha anunciado que no permitirá ninguna presencia armada en el sur del país, lo que ha provocado protestas de tribus locales y los residentes que han condenado la interferencia israelí en los asuntos sirios y la violación de la soberanía del país. Como digo, estos tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana y además tienen a Estados Unidos ahí respaldando. También, por cierto, hay un tema interesante del que hoy trataremos aquí, es una noticia para presentar la situación. eh, Puede haber, bueno, la nota nos dice, el líder del PKK, del Partido Kurdo de los Trabajadores en Turquía, encarcelado, hace un llamamiento histórico al grupo kurdo para que se disuelva y entregue las armas. La organización PKK lleva varias décadas librando una lucha armada contra el Estado turco. Hablamos de Abdullah Öcalan. El líder encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán pidió el 27 de febrero en una declaración en vídeo muy esperada que su partido deponga las armas y se disuelva. Öcalan dijo que el PKK ha completado su vida como sus contrapartes y hace necesaria su disolución. Es un tema que habíamos traído semanas atrás precisamente a través de diferentes medios turcos que también hablaban de esta cuestión. Hoy hablaremos mucho más del tema. Em, En respuesta, el Partido de Justicia y Desarrollo AKP del presidente turco, Erdogan, dijo en un comunicado que Turquía se liberará de sus grilletes si la organización terrorista responde a este llamado y depone las armas y se disuelve. Bueno, Öcalan fue encarcelado en 1999 y cumple cadena perpetua en la prisión de Imrali, en la isla turca de Imrali, en el Mar de Mármara. Su organización lleva décadas librando una lucha armada contra Turquía. A principios de este mes, se reveló que Öcalan ha estado trabajando en un plan de paz democrático para la disputa de décadas entre la organización militante kurda y Turquía. Los nacionalistas turcos también han tendido una rama de olivo a Öcalan y le han ofrecido una posible liberación si renuncia a la militancia, lo que ha generado esperanzas de un plan de paz después de casi 10 años de conversaciones estancadas. Y bueno, los combates han matado a cientos de personas y han provocado una escalada de los bombardeos militares turcos. Se refiere a la cuestión precisamente que se desarrolla en Siria. Es decir, que debemos entender que una cuestión interna de Turquía y que también tiene sus lazos con Siria, entre influencia turca en el norte de Siria y kurdos en el lado turco y en el lado sirio, por ahí va la cuestión. De hecho, Ankara ha hecho recientemente declaraciones en las que promete erradicar la milicia del PKK y su rama siria si no deciden entregar las armas. Esto es un modo de, oigan, podemos asaltarles, podemos ir a la guerra, pero también podemos ir a una negociación, arreglar el problema interno en Turquía y arreglar el problema entre proturcos y kurdos en Siria y llegar a alguna clase de acuerdo en la que, bueno, acaben pillando más territorio y haciendo el reparto de ellos, porque evidentemente Estados Unidos e Israel, por otro lado, quieren hacer su propio reparto. Y ahora, amigos, vamos al tema también infaltable del día. Trump. El acuerdo sobre Ucrania se alcanzará pronto o no se concretará en absoluto, nos dice la nota de RT. El presidente estadounidense ha evaluado el estado de las negociaciones que buscan poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú. Las conversaciones con las partes del conflicto ucraniano están avanzadas y pronto podrían culminar en un acuerdo, si bien este proceso al mismo tiempo sigue siendo frágil, estimó el presidente estadounidense Donald Trump.
Estamos avanzando, trabajando muy duro para poner fin a esta guerra. Creo que hemos progresado mucho, que avanzamos bastante rápido, declaró Trump al término de su reunión en Washington con Starmer. Se alcanzará bastante pronto o no se concretará en absoluto, dijo Trump. El presidente calificó de productiva su reunión el pasado jueves con Starmer, durante la que compartió detalles con el jefe del gobierno británico sobre los esfuerzos que su administración está haciendo para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. Starmer reconoció en la rueda de prensa que Trump ha creado este momento que representa una gran oportunidad para llegar a un acuerdo que se celebre en Ucrania y en todo el mundo. Pero debemos hacerlo correctamente. Tenemos que lograr la paz y esto es todo y esto es lo que debemos hacer ahora, expresó Starmer, resaltando que trabaja codo a codo junto con el presidente estadounidense y que están centrados en poner fin a la guerra de Ucrania. Starmer, otro que tiene un discurso para los lunes y otro para el resto de la semana. Starmer recalcó que su gobierno está dispuesto a aportar tropas de mantenimiento de la paz en Ucrania con apoyo de sus aliados. Obvio, solos no iban a ir. Afirmó: estoy trabajando estrechamente con otros líderes europeos en eso y dejo claro que el Reino Unido está listo para poner botas en el suelo y aviones en el aire para respaldar un acuerdo en colaboración con nuestros aliados, porque es la única forma de conseguir una paz duradera. La intervención de ambos mandatarios fue seguida de una sesión de preguntas y respuestas durante la que Trump fue preguntado sobre si apoya el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que estipula la defensa colectiva en caso de ataque militar contra cualquier país miembro y sobre si podría ser invocado en el caso de despliegue de fuerzas de mantenimiento de paz en Ucrania. Y por aquí dice, contestó Trump: yo lo apoyo. No creo que vayamos a tener ningún motivo para ello. Creo que vamos a tener una paz muy exitosa y creo que va a ser una paz larga y duradera. Otro que también pues va cambiando el discurso a lo largo de los días. Lo van matizando como unas negociaciones. Unos dan un precio, otros una contraoferta y así sucesivamente. En otra nota también em, del mismo RT y de ayer, 27, dice Trump: Ucrania no estará en la OTAN y Putin cumplirá su palabra. El mandatario norteamericano expresó la certeza de que si logra llegar a un acuerdo con su par ruso, el pacto perdurará. Vamos a firmar un acuerdo realmente muy importante para ambas partes porque realmente nos va a llevar a ese país a trabajar allí, declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con Starmer. También se mostró seguro de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a cumplir con su palabra si acuerdan una solución pacífica para el conflicto en Ucrania. También subrayó Trump: lo conozco desde hace mucho tiempo y creo que lo hará, cumplirá su promesa. No creo que vaya a faltar a su palabra, no creo que retroceda cuando lo alcancemos, creo que el trato se va a mantener. Definiendo su enfoque en cuanto al presidente ruso como el de confiar y verificar, Trump expresó la certeza de que si logra llegar a un acuerdo con su par ruso, ese pacto perdurará. Uno nunca sabe lo que va a pasar, señaló con cautela. Tengo confianza en que si llegamos a un acuerdo, perdurará. Y también este jueves, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dio por acordado el trato con Ucrania sobre los recursos minerales y dio por finalizadas las negociaciones sobre el asunto. Bessent afirmó a Fox Business que Zelensky y Trump suscribirán el acuerdo marco este viernes sin que se entablen más negociaciones al respecto. Igualmente, a lo largo del día estaré pendiente de dejarles noticias, traducciones en la página de Telegram del Espía del Telón, abajo enlace en la descripción, para que no nos perdamos nada, porque bueno, los programas al final son un resumen diario, pero hay noticias que llegan a tiempo y otras que no, al momento de hacer el programa. También, por cierto, desde el otro lado del telón mediático, Euronews nos dice la nota: el acuerdo de paz en Ucrania llegará pronto, dice Trump tras reunirse con Starmer. Pues esto nos dice lo que ya habíamos leído en RT, que el fin de la guerra en Ucrania podría producirse bastante pronto y que hizo estas declaraciones el jueves al recibir en la Casa Blanca a Keir Starmer. Creo que Putin cumplirá su palabra. Lo conozco, por aquí dice,
Le conozco desde hace mucho tiempo. Tuvimos que pasar juntos por el engaño ruso, añadió Trump en referencia a la investigación del FBI y del abogado especial del Departamento de Justicia que examinó si su campaña presidencial de 2016 se coordinó ilegalmente con el Kremlin para influir en el resultado de las elecciones. Y madre mía, aquí hay una cantidad de noticias, una cantidad de cosas que aparecen en esto. Vaya mierda de sitio. Bueno, que el viaje de Starmer se produce pocos días después de la visita del presidente francés Emmanuel Macron. De hecho, miren, les voy a dejar esto aquí y yo lo voy a ver por el otro lado porque es que esto es que si no, ustedes se van a marear y yo también. Pues eso, Starmer viajó, todo esto, ta, ta, ta. A ver, que esto se ve fatal, antes no lo veía así, no sé por qué. Bueno, para comenzar con el proceso de poner fin a esta espiral de muerte, he mantenido históricas llamadas consecutivas con el presidente Putin, dijo Trump en en la rueda de prensa conjunta con Starmer tras su reunión. También señaló que su equipo ha estado trabajando en contacto con Zelensky y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en varias ocasiones. Trump dijo, estamos trabajando muy duro para que esta guerra llegue a su fin, que hemos hecho muchos progresos. Y Kiev aún no ha comentado el comentario de Trump que se produce justo un día antes de que se reúna con Zelensky en la Casa Blanca para hablar de los esfuerzos de paz en curso, así como el acuerdo sobre minerales entre Washington y Kiev. Em, Starmer elogió a Trump, em, ese deseo de colaborar con Estados Unidos para lograr un buen acuerdo. Hay un famoso eslogan en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y es que tenemos que lograr la paz. Y esto es lo que debemos hacer ahora, porque la paz, porque no puede ser paz quien recompensa al agresor. Esto da aliento a regímenes como Irán. Estamos de acuerdo en que la historia debe de estar del lado del pacificador, no del invasor. Así que lo que está en juego no podría ser mayor, añadió Starmer, a quien se le olvidó que precisamente lo que tenía Reino Unido era un imperio colonial. En 1945 no estaba en la posición de hablar de que era una potencia democrática, sino que precisamente era una potencia belicista. Ellos habían ganado una guerra y también le habían destrozado el país a muchos otros. Pero bueno, em, em, hay de los vencidos, vae victis. Y nada, la nota es que encima esto se ve con esta puñetero vídeo, qué asco, de verdad. Les voy a poner otra nota que tenía, que espero que no se vea tan mal como esta anterior. Sí, sí, se ve también. Ay, bueno, por lo menos la tienen ahí. Una nota de la CNN que dice, Trump y Starmer discrepan sobre las garantías de seguridad para Ucrania antes de las negociaciones decisivas. Em, un busto de Winston Churchill mirará a Keir Starmer este jueves mientras ejecuta una de las visitas más delicadas de un primer ministro británico con un presidente estadounidense desde los tiempos del gran líder de la Segunda Guerra Mundial. Em, Winston Churchill. Precisamente el Imperio Británico se acabó tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces lo había tenido y no es que se acabara porque decidieran que, sino porque decidieron que no tenían tropas suficientes para sostenerlo después de todo aquello y lo acabaron abandonando. Y allí donde no lo abandonaron por las buenas, lo acabaron abandonando por las malas, con más prisa que otra cosa. Eso sí, siempre dejando conflictos intraétnicos, interreligiosos allá donde hubieran estado. Bueno, más allá de esto, en su avión, Starmer argumentó que un acuerdo de paz no sería viable sin esa promesa estadounidense. Es decir, no voy a hacer garantías de seguridad más allá de mucho, eso lo va a hacer Europa. Europa es su vecino de al lado, dijo Trump. Y bueno, también Starmer dijo a los periodistas, estoy absolutamente convencidos de que necesitamos una paz duradera, no un alto el fuego, y para ello necesitamos garantías de seguridad. A buenas horas, ¿se acuerdan de las garantías de seguridad? Eso es lo que Rusia les había dicho ya en diciembre de 2021, mucho antes de que todo esto empezara. Pero vale, ahora se acuerdan. Así son los políticos. Ayer no, pero hoy sí. Em, Starmer busca el respaldo de Estados Unidos. Starmer también dijo que presionaría al presidente de Estados Unidos para que asumiera otro compromiso que hasta ahora
se han resistido a aceptar un respaldo para una fuerza de reaseguro que Gran Bretaña y Francia han dicho que están dispuestos a enviar a Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo de paz. Las Fuerzas Armadas europeas carecen de recursos logísticos, de inteligencia y de misiles antiaéreos necesarios para asegurar una fuerza de este tipo por sí solos, sin Estados Unidos. Esto es nota de la CNN. Starmer dijo de camino a Estados Unidos que mi preocupación es que si hay un alto el fuego sin un respaldo, simplemente se le dará a Putin la oportunidad de esperar y volver porque su ambición en relación a Ucrania es bastante obvia. Para que todos la vean. Sí, y también la ambición de Reino Unido, de Francia y de Alemania, los mismos que se dedicaron a armar a Ucrania durante 8 años para luego lanzar esa operación por las bravas en el Donbass, que fue lo que precisamente dio pie a esta operación militar de Rusia en Ucrania, para defender a las repúblicas del Donbass. Pero bueno, no se equivoca, pero mientras Occidente puede estar entrando en una peligrosa nueva era, hay muy poca claridad sobre cómo será, especialmente sobre cómo Trump planea poner fin a la guerra después de las conversaciones de Estados Unidos en Arabia Saudí con Rusia. Y luego también nos hablan del acuerdo sobre los minerales y de que hay confusión sobre un acuerdo propuesto para que Estados Unidos se beneficie de las tierras raras de Ucrania, que Trump ha afirmado que devolverá a Washington su ayuda militar y financiera a Kiev durante la guerra. Mm, y luego Trump, cuya visión del mundo es transaccional, de transacción, a través de su experiencia como antiguo promotor inmobiliario, también ha dicho que está buscando grandes acuerdos económicos con Rusia mientras espera que una cumbre con Putin vaya dentro de unas semanas. Una reunión de este tipo y cualquier acuerdo sobre la Rusia fuertemente sancionada traería al Kremlin desde el frío y fracturaría el esfuerzo occidental por castigarlo por la invasión de Ucrania. Es decir, en la CNN nos dicen que una reunión Estados Unidos-Rusia traería al Kremlin desde el frío y fracturaría el esfuerzo occidental por castigarlo por la invasión de Ucrania. Eh, Desde el frío, qué frío. Pero bueno, algunos se creen que son importantes cuando claramente hace mucho tiempo que dejaron de serlo. Prueba de ello es que llevamos 3 años de operación militar especial y no han conseguido ninguno de los objetivos que ellos se propusieron contra Rusia, precisamente, que era derrotarla y disolverla en microestados donde pudieran explotar sus recursos naturales a conveniencia. Y una y otra vez, siempre les digo, precisamente si ese mensaje ha tenido la resonancia inesperada en países de Asia, África e Iberoamérica, es precisamente porque la población en esos países dice, ostras, es que esto que dice Estados Unidos y sus perrillos occidentales contra Rusia es lo mismo que han dicho contra nosotros. Y Rusia ha aguantado. Es un ejemplo para nosotros. Vaya por Dios. Justo lo que no se esperaban del asunto. También nos dicen aquí el último gran giro hacia Putin, ante quien Trump se mostró a menudo genuflexo durante su primer mandato, alarmó a los aliados de Estados Unidos en Europa que temen que la rendición de Ucrania envalentonaría al líder ruso para tomar más terreno, posiblemente incluso amenazando a los estados bálticos que son miembros de la OTAN una vez anexionados por la Unión Soviética. O sea, la CNN en su línea de aquí tenemos que atacar, tenemos que hacer algo porque lo de Rusia, o sea, es que en cualquier momento va a atacar a estos tipos. Claro, profecías autocumplidas. A la vez que dicen que Rusia va a atacarlos, están promoviendo que estos tipos se envalentonen y les dé por atacar a Rusia. Un momento que Claudita se me ha puesto, bueno, si les hiciera una foto, me va a tirar la cámara, Dios mío, o sea, la tengo aquí, literalmente. Aquí detrás de las cámaras. O sea, si hiciera un día un programa de detrás de las cámaras, estaría Trico Claudita aquí. Les encanta ponerse. Y a veces a taparme la pantalla con el morro o con la cámara. Pero bueno, así son las gatas. Mejor que esta política de desastrosos y mugrosos. Pero bueno, una nota más y empezamos con el material de hoy, que tenemos mucha cosa. También el programa de hoy, pues sí, es más largo, porque como es viernes, mañana y pasado probablemente me lo tome de descanso, por la voz más que nada, de descanso de programas, no de descanso por Telegram. Ahí siempre es buscar más noticias, más información desde el otro lado del telón mediático. En este caso que tenemos por aquí, muy simple, una nota de geoestrategia.es, la publicación del Instituto Español de Geopolítica.
Estados Unidos, la Unión Europea y los islamistas contra la Alianza de Estados en el Sahel, matanza de cristianos en el Congo. Básicamente lo que nos dicen es que Malí, Níger y Burkina Faso, unidos en la Alianza de Estados del Sahel, están creando un grupo conjunto de tropas de 5.000 militares equipadas con equipos de aviación y reconocimiento para combatir a las bandas islamistas en el cruce de las fronteras de estos países de la Alianza. Y bueno, y la cuestión de también matanza de cristianos en el Congo, decapitan a 70 cristianos a machetazos en una iglesia en el Congo. Y esto en el este de la República Democrática del Congo, en medio del recrudecimiento de tensiones en este país del centro de África. Previamente, en respuesta a un ataque ocurrido en enero que mató a 15 personas, los pastores de Kivu del Norte denunciaron que la violencia a menudo tiene como objetivo a los cristianos y ha diezmado las iglesias. Ya no hablamos de violencia simple, estamos perdiendo a cristianos inocentes una y otra vez, expresó un sacerdote. Nuestras iglesias están vacías, agregó. Recuerden que de Kivu Norte precisamente hemos hablado por la ciudad de Goma y demás. Aquí en la frontera con Ruanda, el M23, que desde República Democrática del Congo dicen que el M23 son ruandeses, que es una forma de Ruanda para hacerle presión a República Democrática del Congo, que si tienen en la RDC hasta 260 grupos milicianos operando en todo el este del país. Bueno, y claro, evidentemente, ¿por qué operan ahí? Por los recursos naturales, evidentemente, que tienen muchísimos y que los sacan, que si por Burundi, Ruanda, Uganda, bueno, todo lo que hablamos en programas anteriores, hoy también tendremos un poquito más de cuestión de África. Tenemos 2 artículos que ahora entramos ya con la cuestión de artículos. De hecho, este me pareció extremadamente interesante en la línea de mesa de negociaciones y perforaciones, porque precisamente tiene que ver Arabia Saudí con Yemen, con una parte del Yemen. Eludir Hormuz, el impulso de Arabia Saudí para construir un oleoducto en la gobernación de Al-Mahra en Yemen. Mediante el uso de extremistas salafistas, Arabia Saudí busca reactivar un oleoducto estratégico a través de la región de Al-Mahra en Yemen para sortear el estrecho de Hormuz y obtener la hegemonía sobre sus vecinos árabes. Pero la feroz resistencia local y las luchas de poder internacionales podrían hacer fracasar las ambiciones de Riad. De hecho, el artículo viene con un mapa que eh, se lo voy a abrir de esta manera para que ustedes lo puedan ver y tengamos claro exactamente de qué sitio estamos hablando. La gobernación de Al-Mahra es esta y precisamente los saudíes querrían meter oleoducto. Los hutíes están en esta zona, en Sanaa y el puerto de Al-Judaida. En Adén está el otro gobierno yemení y aquí lo que esperan es, bueno, meterle un sablazo a Yemen y sacarlo por ahí, ahora que hay diferentes gobiernos, tanto el de Sanaa como el de Adén. Bien, em, esas ambiciones geopolíticas y geoeconómicas de Arabia Saudí en Al-Mahra. Recuerden ese nombre, Al-Mahra, en la zona colindante, en la gobernación fronteriza con Omán, que es este país de aquí. Lo que quieren es precisamente exportar petróleo directamente al mar Arábigo, evitando el estrecho de Hormuz, que tiene a Irán del lado norte. Este proyecto trasciende lo meramente económico y busca consolidar la hegemonía saudí en la región árabe. Y nos dice la periodista, aunque enfrenta resistencia local y rivalidades internacionales que podrían frustrarlo. Bueno, cuestión fundamental. El conexión desde Arabia Saudí, desde sus campos petrolíferos con el puerto de Al-Nashtun en Al-Mahra, una provincia estratégicamente ubicada en el este de Yemen, limítrofe con Omán y el propio reino saudí. El objetivo principal es reducir su dependencia de Hormuz, por donde pasa más del 90% de sus exportaciones de crudo, vulnerables a interrupciones iraníes. Históricamente, Riad ha intentado controlar Al-Mahra mediante acuerdos con líderes yemeníes como Ali Abdullah Saleh y ofreciendo incentivos a tribus locales, pero estos esfuerzos han fracasado hasta ahora. El reino intensifica su estrategia militar y política, incluyendo el uso de milicias salafistas bajo el nombre de Dera al-Watan, escudo de la nación, con apoyo saudí y estadounidense. También
Precisamente, ese empleo, ese uso del salafismo nos redunda en que es influencia mediante extremistas salafistas para alterar la demografía de Al-Mahra, propagar sectarismo y debilitar la resistencia local. Estas milicias, legitimadas por el Consejo Presidencial de Liderazgo Yemení, aliado de Riad, son parte de un esfuerzo más amplio que incluye el control de la costa, la construcción de torres de vigilancia y la ocupación del puerto de Al-Nastún. Además, nos dice, la presencia de instructores militares estadounidenses en la base de Al-Ghaida, evidenciando una colaboración con Washington alineada con intereses occidentales en Yemen. Pues eso. Los habituales, los habituales en la zona, ¿no? Arabia Saudí, Estados Unidos, el uso de yihadistas de ocasión, pues lo normal siempre en estos casos. La población de Al-Mahra, por otro lado, liderada por movimientos como Peaceful Sitting Committee, rechaza firmemente el proyecto del oleoducto y la presencia saudí, acusándolos de ocupación. Las tribus locales, nos dice, han priorizado su soberanía sobre los sobornos económicos y la ciudadanía saudí ofrecida por Riad. Esta oposición ha impedido avances significativos en el proyecto a pesar de los esfuerzos saudíes por cooptar lealtades. Disculpen los movimientos de mano y de cámara, es que Claudita está intentando morderme aquí los cables. Está hoy que quiere atenciones desde el primer momento. Por algo, en los directos cierro la puerta, porque si no estaríamos así todo el rato. Y de hecho, ahora que StreamYard permite doble cámara, me dan ganas de tener una cámara apuntando hacia mí, como ahora, y otra cámara apuntando detrás del escenario, para que esté la gatoteca. Bueno, volviendo al tema. Las rivalidades... Madre mía, un momento, por favor. La cosa se pone seria. Rivalidades... Bueno, otro momento más, por favor, que ahora se me ha perdido el donde iba en el guión. Vaya por Dios, a ver si llega ya la primavera y se acaba este dolor de garganta. Em, Ambiciones regionales, como decía. Estas ambiciones saudíes chocan con las de otros países del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos, con su oleoducto Habshan Fujairah y el control sobre Socotra, compiten directamente con Riad por la influencia en Yemen. Arabia Saudí responde fortaleciendo su presencia militar en Al-Mahra como contrapeso. Asimismo, Omán, preocupado por la presión saudí en la frontera, refuerza su seguridad y alianzas tribales en la región, manteniendo su neutralidad tradicional frente a las demandas de Riad. Y Qatar, aunque comparte preocupación por Hormuz, no se alinea claramente con los planes saudíes. Es decir, que aquí tenemos dos elementos fundamentales principales en la cuestión. Arabia Saudí, que les quiere entrar a los yemeníes por el norte, desde el territorio continental hacia la costa, y los emiratíes, que fueron a por Socotra, a por la isla de Socotra y demás, clave en el ámbito, en la parte del Cuerno de África. Recuerden la nota que habíamos visto tiempo atrás, precisamente a través de ustedes ahí en el chat, que me preguntaron por esos incidentes en Puntlandia, que tenían que ver precisamente con Emiratos Árabes Unidos, con las fuerzas aéreas de Emiratos dando respaldo a fuerzas de milicias terrestres de Puntlandia contra el Estado Islámico en Somalia. O sea, ojo, cuidado con el tema. Bueno, en último lugar, este proyecto de oleoducto es una jugada calculada, según la periodista, para remodelar el equilibrio de poder en Asia Occidental, asegurando las exportaciones saudíes y debilitando a rivales como Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el éxito saudí depende de que superen la resistencia local, las rivalidades del Golfo y las dinámicas internacionales. Termina diciéndonos que Al-Mahra podría convertirse en un foco de conflicto prolongado con repercusiones que redibujarían el mapa geopolítico de Yemen y la región. También una cosa importante, y de hecho el artículo de Maguada, a ver, esperen, creo que tenía otro mapa, no tenía otro mapa, pues no pasa nada. Nos vamos al clásico mapita de aquí. En Yemen, recuerden que la columna principal, la columna vertebral de Yemen es desde Sana y Adén, con el puerto de Al-Judaida también y Taiz, entre otras de las ciudades más importantes. Luego la zona de Hadramut,
también es importante, pero es que estamos hablando precisamente de todo esto. Y el puerto en cuestión al que nos referíamos era este, Nishtun, o Al-Nashtun. Y en fin, de aquí pues queda claro la cuestión. Ellos, los saudíes, buscarían ese corredor interno para llevarse, para sacar el petróleo por ahí, y Socotra está precisamente aquí, donde tiene presencia Emiratos Árabes Unidos. Entonces nos damos cuenta de que la realidad de Yemen es que hay mucha población en esta zona de las montañas, otro poco en esta parte central, pero allí donde no hay tanta población, donde el control es exiguo, pues ahí aparecen otros de esos, entre comillas, aliados árabes, ¿no? Muy entre comillas lo de aliados, para decir, pues si es preciso me quedo con una cacho del territorio para mis intereses y punto, punto patata. De hecho, siguiendo con el tema en Oriente Medio, había un artículo de hoy de William Van Wagenen que se titula La traición mortal de Barzani, la masacre yazidí de 2007. Nos dice, De Cradle investiga el papel kurdo en el mayor ataque terrorista de la historia de Irak, los atentados masivos con camiones bomba que mataron a más de 800 yazidíes en las aldeas de Tel Ezer y Sibah Sheikh Hidr en 2017, preludio del gecidio de 2014. Bueno, básicamente en esta publicación de Cradle lo que nos dicen es el papel del Partido Democrático del Kurdistán liderado por Masoud Barzani en esos atentados con camiones bomba del 14 de agosto de 2007 en Tel Ezer y Sibah Sheikh Hidr, en el distrito de Sinjar, Irak. Este ataque mató a 800 yazidíes y nos dicen que es el mayor acto terrorista en la historia del país y un gecidio, eh, un preludio al gecidio de 2014 perpetrado por el Estado Islámico. A través de testimonios y sobrevivientes, desde la investigación cuestionan la narrativa oficial que atribuyen la masacre exclusivamente a Al-Qaeda, sugiriendo la complicidad turca con motivaciones políticas y territoriales. También, por cierto, como detalle peculiar, otros de los que acusan a los kurdos de colaboracionismo en genocidios son los armenios, de que precisamente en tiempos del Imperio Turco, del Imperio Otomano, en 1915, el genocidio armenio, que también incluyó a otras poblaciones en esa zona de Oriente Medio, fue no solo por turcos, nacionalismo turco, que quisiera acabar con poblaciones distintas, sino también con los mismos kurdos, que reclamaban territorios habitados históricamente por armenios. Y de esa forma ayudaban a quitarse un problema de encima para ver si ellos luego se quedaban con territorio, por otro lado. Pero bueno, eso es un tema aparte. Cuestión, uno de esos camiones del ataque de 2007 atrajo a entre 500 y 600 personas distribuyendo gas para cocinar, un bien escaso antes de detonar. La magnitud de la explosión, comparada con una mini explosión nuclear por el Ministerio de Interior iraquí, dejó cientos de casas destruidas y cuerpos desmembrados. Testimonios como los de Rashid, Hasso y Murad relatan pérdidas personales devastadoras y la brutalidad del evento. El comandante estadounidense Benjamin Mixon atribuyó rápidamente el ataque a Al-Qaeda y una explicación aceptada por las autoridades occidentales. Sin embargo, los sobrevivientes yazidíes como Hasso y Murad rechazan esta versión y apuntan al Partido Democrático del Kurdistán y sus fuerzas Peshmerga como los verdaderos responsables. Argumentan que los camiones no podían haber pasado los estrictos puestos de control kurdos sin complicidad interna y cuestionan de qué forma los terroristas obtuvieron grandes cantidades de explosivo y gas en un contexto de escasez, sugiriendo así la intervención de un actor estatal. Varios hechos respaldarían las acusaciones contra el Partido Democrático del Kurdistán. El abandono de los puestos de control, pues testigos como Mithra, Ismael y Hurto afirman que los Peshmerga abandonaron sus posiciones 30 a 40 minutos antes de las explosiones, dejando las aldeas indefensas. También una desconfianza ignorada. Residentes de Shiva Sheikh Hidr alertaron a los Peshmerga sobre camiones sospechosos, pero estos minimizaron el riesgo. Represión post-ataque. Jairi relata que los Peshmerga dispararon contra quienes huían, matando a entre 10 y 20 personas adicionales. Talal Ali Qasim señala que este miembro de la policía secreta kurda
a Saís, al llegado a Barzani, como orquestador del ataque, es decir, Talal Ali Qassim como ese miembro de la policía secreta kurda que sería el orquestador del ataque. Tras confesar, fue liberado y huyó a Siria. ¿Y qué motivaciones políticas habría en ese Partido Democrático del Kurdistán? Aziz, un yazidí de Telecer, identifica dos objetivos principales, nos dice la investigación de Decrade. Por un lado, eliminar la oposición. Las aldeas atacadas albergaban al movimiento yazidí para la reforma y el progreso, que se resistía a la presencia del Partido Democrático del Kurdistán en Sinjar. También una cuestión de control territorial. El ataque buscaba aterrorizar a los yazidíes para que aceptaran la protección kurda y apoyaran la anexión de Sinjar a la región autónoma kurda en el marco del referéndum del artículo 140 de la Constitución iraquí de 2005. Aunque el referéndum no se realizó, el mensaje de vulnerabilidad caló entre los yazidíes. Y bueno, en este sentido, la conexión con ese egicidio de 7 años después, en 2014, cuando los Persmerga se retiraron de Sinjar, permitiendo al Estado Islámico masacrar y esclavizar a miles de yazidíes. Mirza Ismael sostiene que ambos eventos forman parte de un plan del Partido Democrático del Kurdistán para aniquilar a los yazidíes, apoderarse de sus tierras y establecer un Estado Islámico del Kurdistán con la colaboración tácita o directa de grupos como Al-Qaeda y Estado Islámico. También nos menciona un posible papel de Estados Unidos, pues helicópteros evacuaron a más de 100 heridos que nunca reaparecieron, generando especulaciones sobre su destino. Aunque no se detalla, esto alimentó las sospechas de complicidad externa. Y bueno, simplemente un tema ahí que me pareció interesante al ir viendo, al ir revisando para juntar material en el día de hoy. Por cierto, un artículo que viene desde The Middle East Eye, el ojo de Oriente Medio, nos habla sobre Ocalan. Ocalan pedirá al PKK que se desarme. Un artículo de Rajib Soylu. El llamamiento del líder de un grupo armado kurdo será un paso histórico que iniciará el proceso para poner fin a un conflicto mortal que ha durado más de 40 años. Pues este llamamiento se considera un paso histórico para poner fin a esos más de 40 años de conflicto entre Turquía y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que ha dejado decenas de miles de víctimas. El PKK es clasificado como una organización terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos debido a sus ataques contra civiles. Sobre el contexto de las negociaciones y demás, en el artículo lo que nos dicen es que comenzaron ya en 2024, impulsadas por Devlet Bahçeli, líder del Partido del Movimiento Nacionalista y aliado del presidente turco Erdogan. Bahçeli propuso a Öcalan que se dirija al Parlamento para solicitar la disolución del PKK, lo que podría abrir la posibilidad de su liberación bajo el derecho a la esperanza, un principio que limita las condenas a 25 años y prohíbe la cadena perpetua sin libertad condicional. Öcalan lleva preso desde 1999 en la isla de Imrali. Así pues, el gobierno turco ve este proceso, nos dicen, como una estrategia para estabilizar Turquía y la región, especialmente ante las tensiones entre Israel e Irán, que podrían explotar la cuestión kurda como un punto de vulnerabilidad y afectar también de una forma demoledora a Turquía, claro. Además, se contempla un diálogo con grupos kurdos sirios vinculados al PKK, como las Fuerzas Democráticas Sirias, aliadas de Estados Unidos en la lucha supuesta contra el Estado Islámico. Pues eso no es simplemente un tema hacia Turquía, es un tema también que tiene que ver con Siria y con un contexto más amplio. En ese contexto de trifulcas Irán-Israel y que también hay kurdos, no solo en Turquía y Siria, sino también en Irak y en Irán. Y lo que eso podría significar. Imaginen la hipótesis de un ataque israelí en Irán que pudiera llevar a otro ataque estadounidense contra Irán y la caída de la República Islámica de Irán y la aparición de una serie de facciones. Una de ellas podría ser un grupo kurdo iraní que proclamaría su independencia, que a ver cómo eso se ajustaría al norte de Irán, perdón, al norte de Irak, al norte de Siria, al sur de Turquía, y que pudieran encontrarse de repente los turcos con un problema adicional.
o simple y llanamente la aparición de otro grupo terrorista más en la zona, de otro yihadismo incontrolado, eso sí, o un yihadismo no incontrolado, un yihadismo pagado por otra potencia opuesta a intereses turcos y se encontrasen al fin y al cabo con un problema adicional. Bueno, sobre el desarrollo del proceso, volviendo al artículo, nos dicen que el Partido Democrático kurdo formó la delegación Imrali y ha visitado Ocalan 2 veces para transmitir sus mensajes a partidos turcos y grupos kurdos iraquíes y solicitó una tercera visita el pasado miércoles. Aunque los líderes del PKK han afirmado que acatarán la petición de Ocalan, existe incertidumbre sobre la claridad de su declaración, dado su historial de mensajes ambiguos. Funcionarios turcos sugieren que podría emitirse por vídeo, aunque el ministro de Justicia lo ha descartado previamente. Ankara, por su parte, espera que el PKK cumpla el llamamiento, pero advierte que cualquier resistencia será enfrentada con fuerza militar ilegal. Desde 2016, Turquía ha debilitado al PKK con drones, guerra electrónica y bases en el norte de Irak, reduciendo así la presencia en Turquía. Sin embargo, persisten dudas sobre la sinceridad del gobierno turco, que simultáneamente ha intensificado la represión contra líderes procurdos, buscando proyectar firmeza mientras negocia la paz. Un componente clave, más adelante nos dicen del proceso, es la integración de las fuerzas democráticas sirias en el nuevo gobierno sirio. Turquía exige que expulsen a los miembros del PKK y se incorporen al ejército bajo Damasco. Las fuerzas democráticas sirias han reconocido al nuevo presidente sirio, Ahmed al-Shara, pero demandan unirse como bloque unificado, mientras Damasco propone convertir su ala política en un partido nacional y fortalecer los municipios kurdos. Es decir, que las negociaciones de la cuestión kurda no solo afectan dentro de Turquía, sino también con Siria, con Irak y con Irán. Erdogan, por su parte, ha delegado el liderazgo visible en el proceso en Bahçeli, minimizando su exposición política, aunque ha insinuado su participación. Efkan Ala, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, calificó el llamamiento como prueba decisiva del compromiso del PKK con la paz. Así que ya vemos por ahí el tema en cuestión, cómo va. Pero hay un poco más. Ayer les había prometido que hoy nos centraríamos mucho en la cuestión de Oriente Medio, y es así. De hecho, en el lado de United World International encontramos una publicación titulada Dos puntos de vista en Estados Unidos sobre el futuro de las fuerzas democráticas sirias, vamos, de los kurdos en Siria. Hay indicios de que Estados Unidos se está alejando de su política de asociación con las fuerzas democráticas sirias, con las FDS. El artículo viene de Fikret Akfikart, madre mía, Akfirat, perdón. Es que tiene una I de estas sin punto que a veces, junto con otras letras, es algo confusillo. Pero bien, ¿qué tenemos? Ese cambio de política dentro de Estados Unidos hacia las fuerzas democráticas sirias, vinculadas también al PKK y a las YPG, en el contexto de esta Siria post-Assad. Recuerden, 8 de diciembre de 2024, cuando cayó toda la República Árabe Siria en manos del yihadismo, de la diversidad. Tras la caída del Assad, nos dice el autor Fikret, el nuevo gobierno sirio ha buscado eliminar grupos armados y centralizar al ejército. Las fuerzas democráticas sirias, consideradas por Turquía como una extensión del PKK, a quien clasifican como terrorista, y también sobre el Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, son los principales obstáculos. Turquía, con una fuerte presencia militar en Siria, busca neutralizar a las FDS kurdas para eliminar la influencia del PKK y del YPG, un tema central en sus relaciones con Estados Unidos y de interés para países árabes y tribus locales que rechazan el control de las FDS kurdas en sus regiones. Claro, ¿y de dónde viene ese cambio histórico de Estados Unidos que apoyaba a las fuerzas democráticas sirias aliadas contra el Estado Islámico? Bueno, Charles Lister, exfuncionario estadounidense y analista, refleja este cambio. En un artículo reciente en Foreign Policy titulado Es hora de que los kurdos de Siria se rindan, Lister argumenta que tras reuniones en Siria, las fuerzas democráticas sirias son un problema en la Siria post-Assad y que deben desaparecer.
Esto contrasta con su posición anterior, del 24 de enero de 2024, cuando advirtió que retirar el apoyo a las FDS generaría un desastre. Ahora sostiene que la autonomía kurda es insostenible en el contexto actual. El clásico donde dije digo, digo, Diego, porque hay un interés que apareció sobre la mesa. Por otro lado, Soner Sagatai, del Instituto de Washington, propone un análisis de- del 21 de febrero de 2025 que eliminar al PKK del panorama político de Siria facilitaría la cooperación entre Turquía, Estados Unidos y los kurdos sirios, beneficiando los intereses estadounidenses. De regalos va la cosa. Sagatai vincula esto a las negociaciones con Abdullah Öcalan, líder del encarcelado PKK, quien estaría dispuesto a pedir el desarme del grupo. Sugiere que actores clave como las YPG, las FDS y algunos líderes del PKK en Kandil podrían apoyar esta petición, aunque con reservas iniciales de los comandantes de alto rango. Las fuerzas democráticas sirias y el YPG fueron excluidos de la Conferencia de Diálogo Nacional Sirio y el Comité Preparatorio afirmó el 17 de febrero de 2025 que ambos deben ser eliminados por buscar la independencia. Esto refleja la presión de Turquía y el rechazo árabe a la región autónoma kurda. Es decir, que no solo serían cuestión de los turcos, también esos elementos árabes que han apoyado el terrorismo a conveniencia, pues también estarían en contra de autonomía kurda. Al fin y al cabo, todos saben que tienen alguna clase de separatismo en sus países y que eso les podría afectar. También nos dicen que la estrategia de Estados Unidos e Israel en Siria históricamente buscó dividir a Turquía también, pero en el nuevo contexto podría estar forzando un realineamiento. Vamos, que Estados Unidos e Israel no solo querrían controlar y dividir Siria, sino también hacer lo mismo con Turquía. Esto desde United World International, medio turco y también alineado con ese kemalismo. El futuro de las fuerzas democráticas siria es pivotal para las relaciones Turquía-Estados Unidos en la era Trump. Turquía ve la eliminación del PKK y del YPG como una prioridad, mientras que Estados Unidos parece estar reconsiderando su apoyo a las fuerzas democráticas sirias ante la necesidad de estabilizar Siria y mantener una alianza con Ankara. La postura de Sagatai indica un enfoque pragmático estadounidense que prioriza la seguridad regional y los intereses de Israel, sacrificando potencialmente la autonomía kurda. Al final, la cuestión de la geopolítica es cuál es tu problema principal, cuáles son los problemas secundarios, cuál es el nivel de prioridad de cada una de las cosas y ante la duda, prioriza. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Un acuerdo en Oriente Medio entre Turquía, Israel y Estados Unidos para mantener una unidad que no es una cuestión solamente geopolítica? Ya saben que geopolítica está casada con doña geoeconomía y siempre va por ahí, siempre van de la manita juntas las dos cosas. Porque precisamente la zona que ocupan los kurdos son las zonas ricas en petróleo y en agricultura, cosas que necesitan mucho tanto Estados Unidos como Turquía como Israel precisamente, y que llevan pues casi ya 10 años esquilmándole a los sirios para acabar haciendo ese recorrido desde Estados Unidos, bueno, desde las zonas ocupadas por Estados Unidos y sus colegas, enviarlo a Turquía y de ahí a otros países, como Israel precisamente. Y esto porque precisamente si Estados Unidos se beneficia de Erdogan, de su relación con Erdogan en un sentido, pues Erdogan ve que a través de un favor puede conseguir otras cosas que le interesen en otro sentido y así demostrar, entre comillas, un poder relativo de quiérelo, ódialo, pero sobre todo necesita a Erdogan para algo. Así que tiene ese movimiento, ese bailar en muchas cuerdas flojas a la vez. Por cierto, otro artículo que viene de United World es el siguiente. A ver, les voy a poner aquí la imagen. La división dentro de la oposición en Turquía y el interés de Erdogan.
un artículo de Kamran Gasanov, publicado justo hoy, 28, donde analizan la crisis interna del Partido Republicano del Pueblo, o CHP por sus siglas en turco, principal partidario de la oposición en Turquía y cómo esta situación beneficia al presidente actual Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP en turco. También nos habla del papel de las influencias externas, particularmente occidentales, en la política turca. Esto para entender, pues evidentemente hemos hablado mucho de las cuestiones en torno a ese pacto de Abdallah Öcalan, ese pacto con los kurdos en Turquía, la cuestión de los kurdos en Siria, la posibilidad cierta posibilidad o esos apoyos precisamente entre Turquía y Barzani en Irak. Un momento. Disculpen amigos, simple y llanamente escuchaba unos ruidos raros y era nuestro querido señor Rodolfo, que estaba por aquí saludándoles. Rodolfo, venga, saluda un ratico. ¿No quieres decir nada? ¿No quieres decir nada? Bueno, tú mismo, macho. Pero no andes enredando porque ya saben cómo son los gatos y los cables. Son una combinación peligrosa. Volviendo al artículo en cuestión, que para ustedes ha sido una interrupción de segundos, para mí de un poquito más, nos hablan de una crisis interna de ese CHP, de ese partido de la oposición. Su derrota en las parlamentarias y presidenciales de mayo del 23, desde ahí en adelante, el CHP se ha enfrentado a divisiones internas. Kemal Kılıçdaroğlu, entonces líder y candidato presidencial, fue acusado de bloquear a figuras más populares, lo que llevó a su reemplazo por Özgür Özel en noviembre del 23. Aunque el partido logró una victoria significativa en las municipales de marzo de 2024, las tensiones internas persisten. La falta de unidad amenaza su preparación para las próximas elecciones previstas en 3 años, aunque hay demandas de elecciones anticipadas. El conflicto se centra en la sección del candidato presidencial. Özgür Özel propone primarias internas, y esto genera fricciones con Mansur Yavaş, alcalde de Ankara y favorito en las encuestas, quien rechaza participar priorizando los problemas económicos. Por otro lado, Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, es el principal rival de Yavaş y ejerce gran influencia en el partido. Cuando se vio en 2023, en Meral Akşener, líder del Partido del Bien, bonito nombre, intentó imponerlo como candidato presidencial sin éxito debido a las ambiciones de Kılıçdaroğlu y un juicio pendiente contra İmamoğlu por insultar a la Junta Electoral Suprema, condenado a 2 años y 7 meses en apelación. Oye, tienen toda una serie de perlas espectaculares. Aunque Kılıçdaroğlu está desplazado, sigue siendo una figura disruptiva, acusando a la nueva dirección del CHP de traición y manteniendo apoyo entre algunos miembros, lo que agrava la desunión del CHP. Vamos, que la oposición a Erdogan, el principal partido, están a navajazos entre ellos, para entenderlo y resumirlo rápido. Que están a ver quién se coge el puesto principal, a ver quién llega a esa cabecera. Por supuesto, esto representa un beneficio para Erdogan y su partido, el AKP. Las encuestas muestran que el AKP ha superado al CHP en popularidad, capitalizando la fragmentación de la oposición. Erdogan, manteniendo un perfil bajo tras las elecciones de 2023, se beneficia de esta situación mientras enfrenta desafíos económicos. La falta de cohesión en el CHP podría repetir el fracaso opositor en 2023, especialmente si se convocan elecciones anticipadas ahora. Por cierto, sobre Occidente y el proyecto İmamoğlu, pues sobre esto Mehmet Perinçek, historiador y miembro del Partido Patriótico de Turquía, argumenta que Occidente, particularmente las fuerzas atlantistas de Estados Unidos y sus aliados, apuestan por İmamoğlu como candidato presidencial. Perinçek lo describe como un títere al estilo de Saakashvili, Zelensky o Pashinyan, de Georgia, Ucrania y Armenia, respectivamente, diseñados para servir a intereses occidentales. Aunque reconoce que Erdogan ha adoptado políticas prooccidentales, por ejemplo, en Siria y Ucrania, Perinçek sostiene que no es plenamente controlable por los atlantistas
quienes buscan reemplazarlo tras intentos previos, como el golpe de julio del 16. También Perinchek aprovecha para criticar la deriva del CHP, afirmando que ha abandonado los principios de Ataturk y ve en Imamoglu un proyecto directo de Occidente. Nos advierte que las políticas económicas prooccidentales de Erdogan, el apoyo de bancos y fondos extranjeros, no le ganarán el favor atlantista y nos sugiere que Turquía debería girar hacia Eurasia, hacia Rusia, China e Irán para contrarrestar estas amenazas. Vamos, un artículo así como muy de política interna, pero ustedes ya saben que aquí venimos para traer información desde el otro lado del telón mediático, lo que no escucharán en otros sitios. En último lugar, pues este CHP se enfrenta a un dilema. La popularidad de Yavaş choca con la influencia estructural de Imamoglu y la sombra de Kilicdaroglu, mientras Ocio lucha por consolidar el liderazgo. Y ahora ustedes dirán, madre del amor hermoso, esto suena a telenovela turca. Pues parecido, pero en vez de una telenovela turca, pues esto es una telepolítica turca. Dicha división dentro del CHP debilita su capacidad de desafiar al gobernante partido AKP de Erdogan, que va recuperando terreno pese a la crisis económica. Y aunque Erdogan es vulnerable, sigue explotando esta fractura de la oposición y mantiene un equilibrio entre la política prooccidental y la política autónoma. Perinchek nos termina introduciendo esa dimensión geopolítica. Ese apoyo occidental a Imamoglu podría intensificar la presión sobre Erdogan, quien debe decidir si seguir buscando compromisos con Occidente o reorientarse hacia Eurasia. Y una cosa más, una pieza más hoy. Hoy le hemos dado una revisión interesante, intensa a esta página, El Triángulo Mágico. Claro, una imagen así, con la bandera de Turquía, de Pakistán y de Azerbaiyán, ya con eso dije, diversión con banderas, esto se lo tengo que traer a los espías del telón. El Triángulo Mágico, detalles de la alianza cada vez más estrecha entre Pakistán, Azerbaiyán y Turquía. Ya les comenté en muchos programas anteriores de dónde surge esta cuestión y por qué es importante tenerla en cuenta. Turquía es un país que quiere proyectar mucho poder, que tiene a Azerbaiyán como el hermano menor, y Pakistán aparece como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y además es una potencia que les dobla la población a la suma de Turquía y Azerbaiyán y que tiene armas nucleares, o sea que y está ahí, en sur de Asia, al final de Oriente Medio, al sur de Asia Central, está en una posición pivotal. Bueno, el artículo viene de Dure Akram, desde Lahore, Pakistán, la capital cultural de Pakistán. Fue publicado hoy mismo y nos detalla la creciente alianza estratégica entre Pakistán, Azerbaiyán y Turquía, donde explora sus dimensiones económicas, energéticas, militares y diplomáticas, así como los desafíos y oportunidades que plantean un contexto geopolítico cambiante. Como digo, son temas a lo mejor muy de nicho, que de repente hay 50 o 100 personas que se van del directo o que directamente abren, ven esto y dicen paso del tema. Bueno, yo les conmino a quedarse, que esto les interesa también, a todos los que quieran saber de lo que está sucediendo al otro lado del telón y que tarde o temprano va a tener repercusiones aquí. Bueno, el primer ministro de Pakistán, el que tienen ahí en la foto, Shahbaz Sharif, ha impulsado una política exterior enfocada en fortalecer lazos con Asia Central, buscando revitalizar la economía pakistaní tras evitar el impago en 2023 gracias a un rescate del FMI. Su reciente visita a Bakú, capital de Azerbaiyán, desembocó en acuerdos de comercio y energía, incluyendo un proyecto de inversión de 2.000 millones de dólares con Azerbaiyán, cuya culminación está prevista para abril de 2025. Dicho país emerge como proveedor clave de energía para Pakistán, es que enfrenta una crisis energética mientras Azerbaiyán consolida su rol como centro energético regional. Ojo al dato. En Uzbekistán, por otro lado, Sharif también firmó un acuerdo para elevar el comercio bilateral a 2.000 millones de dólares, reflejando una estrategia para diversificar socios y estabilizar la economía. La alianza Pakistán-Turquía-Azerbaiyán se describe como un triángulo mágico y se basa en lazos históricos y culturales profundos.
La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Pakistán, marcada por honores militares y el objetivo de aumentar el comercio bilateral hasta los 5.000 millones de dólares, subraya esta relación. Azerbaiyán complementa el trío con iniciativas humanitarias como las de la Fundación Heydar Aliyev, que fortalecen la cooperación en educación y proyectos sociales. Lo de, tú pon ahí cosas, pon dinero y luego pon otros enlaces para fortalecer la unión, para hacerla más intensa, más irrompible en la medida de lo posible. En cuanto a esas dimensiones estratégicas del triángulo mágico, nos dice el autor que hay económicas y comerciales. En primer lugar, la ruta de transporte internacional transcaspiana y el corredor multimodal transafgano buscan integrar a Pakistán en el comercio entre Asia Central, el Cáucaso y los mercados globales, con acceso al mar Arábigo como un potencial transformador del comercio mundial. El corredor meridional de gas liderado por Azerbaiyán diversifica las fuentes energéticas de Pakistán, mientras que el acuerdo comercial integral con Turquía fomenta el acceso mutuo a mercados en expansión. Que si la imagen no les sugiere nada, no se preocupen, yo les cambio el mapa y se lo pongo aquí, para que vean la cuestión y la jugada de qué estamos hablando. Ahí yo creo que lo ven. Va de todo esto, amigos. También de defensa y seguridad. La cooperación militar se ha intensificado con ejercicios trilaterales como Tres Hermanos en 2021 y acuerdos como el proyecto Milgem, que incluye la adquisición pakistaní de buques turcos. Pakistán, tercer mayor mercado de armas turcas en 2020, busca reducir su dependencia de Occidente, fortaleciendo su seguridad nacional en un entorno regional complejo. Y en tercer lugar, de esas dimensiones estratégicas está la diplomacia y el poder blando. Los tres países se apoyan mutuamente en foros internacionales. Turquía respalda a Pakistán en Cachemira, Pakistán apoya a Turquía en Chipre. Ambos sostuvieron a Azerbaiyán en su conflicto con Armenia. Ah, Esta solidaridad, combinada con intercambios culturales, como la popularidad de los dramas turcos en Pakistán, fortalece los lazos. Y de esas dimensiones pasamos a unas implicaciones geopolíticas, pues dicha alianza, dicho triángulo mágico, contrarresta la influencia de potencias como India, que busca acercarse hacia Asia Central y ha cultivado relaciones con Armenia, Chipre y Grecia, rivales de Turquía y Azerbaiyán. La prensa internacional, nos dice, destaca tensiones por esta competencia, con India advirtiendo a Turquía contra alinearse demasiado con Pakistán. Además, Sharif parece diversificar la política exterior pakistaní, alejándose de la neutralidad entre China y Estados Unidos y apostando por socios regionales. Vamos, buscando crear su propio eje geopolítico en la zona. Y lo del paso por Asia Central es fundamental. Turquía aspira a ampliar su influencia regional mientras que Pakistán y Azerbaiyán buscan estabilidad e integración económica. Esta dinámica posiciona al trío como un bloque emergente en un orden geopolítico en transformación, aunque debe navegar la competencia con India y Rusia y los desafíos internos de Pakistán, como la necesidad de reformas económicas para atraer inversión. En último lugar, este trío mágico, pues el potencial de esta alianza depende de resultados concretos. Pakistán debe abordar sus problemas de gobernanza y crear un entorno favorable a las empresas para retener el interés de inversores. Sin datos estadísticos que respalden los avances, las declaraciones de cooperación corren el riesgo de quedar en promesas vacías. La cohesión y la visión estratégica serán claves para consolidar esta asociación transformadora. Así que, bueno, en este tema, este triángulo mágico de Turquía, Azerbaiyán y Pakistán, pues ya saben lo que tiene. Ya saben de dónde viene y a dónde va y todo esto. Y ahora, si me permiten, nos vamos a ir a África un poquito. Nos vamos a ir hasta este país. Y me dirán, ¿y por qué? Bueno, pues porque resulta que hubo una reunión entre Putin y el presidente de Guinea-Bissau. Aquí los tienen, paseando por el Kremlin. Conversaciones Rusia-Guinea-Bissau. En este caso les traigo la traducción al español de lo que se dijo, que fue poca cosa, no hay vídeo, eso sí, no les puedo poner ahí vídeo. Lo que les podría poner son imágenes de la cuestión. Ahí los tienen a Putin y al presidente de Guinea-Bissau, Oumarou Sissoko.
en Balo. Bien, pues antes del inicio de las conversaciones tuvo lugar una ceremonia de encuentro oficial de ambos mandatarios. Las consultas internacionales comenzaron con una conversación entre los mandatarios en grupo formato reducido. El orden del día incluirá las perspectivas de desarrollo de la cooperación entre Rusia y Guinea-Bissau en diversos ámbitos, así como cuestiones internacionales y regionales de actualidad. De hecho, me gustaría volver un poquito al mapa para que nos demos cuenta de la dimensión de este país. Aquí está Mali, Níger y Burkina Faso, los países de la Alianza del Sahel, estos países con los que Rusia mantiene unas relaciones cada vez más estrechas. Está la cuestión de Guinea, también llamada Guinea-Conakry por el nombre de su capital, y el caso de Guinea-Bissau también es Guinea por el nombre de su capital, Bissau. A veces, pues los países africanos postcoloniales tienen esta cuestión. Guinea Conakry, Guinea Bissau, de hecho, Congo también aparece como Congo Brazzaville por el nombre de su capital. De hecho, luego hablaremos de cuestiones económicas de Congo. Claro, Guinea-Bissau ampliaría la costa de Guinea-Conakry, en este sentido de diversificar las opciones de entrada hacia estos países del corazón de África, del corazón del Sahel, Malí, Níger y Burkina Faso. De ese modo, Guinea y Guinea-Bissau pues serían ese respaldo costero, esa puerta de entrada y salida muy buena también para el lado, sobre todo de Malí, porque Bamako no está muy lejos de la frontera con Guinea. Y eso también significaría cierto acceso hacia Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Esto simplemente para que tengamos en cuenta la importancia de esta cuestión geográfica en la jugada en cuestión. Em, Volvamos a las conversaciones. Les dejo por aquí las imágenes de las delegaciones guineanas y rusa. Putin dijo: Querido señor presidente, estimados amigos, nos complace mucho verle en Moscú en visita de Estado. Este año se cumplen, creo, 50 años, incluso más de 50 años, 52 de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Todos estos años se han desarrollado con éxito sobre la base del respeto mutuo y la creciente confianza. Ustedes también participan en las cumbres Rusia-África, por lo que les estoy muy agradecido. Hacen una contribución muy significativa a este trabajo conjunto. Quisiera señalar que el año pasado el volumen de intercambios comerciales entre Rusia y el continente africano siguió creciendo y sumó un 10%. Es cierto que los lazos comerciales y económicos entre nuestros países necesitan ciertamente la atención de ambas partes. Espero sinceramente que podamos ponernos de acuerdo para que cobren impulso. Y aquí hay buenas bases y buenas oportunidades. Muchas de nuestras empresas muestran un interés creciente por trabajar en su mercado. Sé que este año hay elecciones. Sé que el pueblo de Bissau le apoye y que usted continúe su labor como presidente. Las buenas relaciones que se han desarrollado entre nuestros estados en los últimos años se deben en gran parte a su nombre y se desarrollan con su apoyo. Nuestros lazos humanitarios también están creciendo. En primer lugar, me refiero al creciente interés de la juventud de su país, de los de Guinea-Bissau, por recibir educación en Rusia. En cuanto a la educación, no solo concierne a la esfera civil, sino también a la militar. Tradicionalmente contamos con militares de su país, Guinea-Bissau, que reciben educación militar en universidades rusas. Es más, incluso hemos aumentado la cuota para nuestros amigos de Bissau este año. Ojo al tema. Estimado señor presidente, nos alegramos de verle. Bienvenido a Rusia. Y Umaru Sissoko Embalo le responde: Gracias, hermano, querido Putin. Es un placer estar hoy aquí de visita de Estado a la Federación Rusa en mi calidad de presidente de Guinea-Bissau. En efecto, este año celebramos el 52 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Rusia, en la época de la Unión Soviética, contribuyó de forma significativa a la creación de nuestro país y al desarrollo del pueblo de Bissau, y ellos lo recuerdan. Les agradecemos que hayan aumentado la cuota de nuestros militares y de nuestros policías, de nuestros alumnos que estudian en la Federación Rusa. Algunas empresas también están interesadas en desarrollar relaciones con Guinea-Bissau. Somos socios fiables.
Estoy hoy aquí para reforzar nuestros lazos de amistad entre los pueblos de Guinea-Bissau y de Rusia, que son pueblos hermanos. Aprovecho la ocasión para agradecerles esta invitación, la invitación a venir a su país en visita de Estado. Sepan que estamos dispuestos a estrechar los lazos de cooperación. Por supuesto, tenemos la intención de mantener relaciones con África, con todo el continente africano. Mantenemos relaciones con todos los países desde la independencia. Y ahí termina la cuestión, termina este tema, que, como digo, me parece otro tema significativo, interesante, fundamental para ir entendiendo bueno, Rusia está separada del mundo. Ahora alguno dirá, Guinea-Bissau, como alguna vez me pasaba en negocios TV, pero esos son países de mierda. Muy bien. Algunos el racismo bobo les sale porque sí. No, es que Rusia tiene relaciones con tal o cual país. Son países de mierda. Hombre, pues mira, fíjate tú, la diplomacia. Éxitos de la diplomacia de la Unión Europea. Cagarse en los amigos de su enemigo, para ver si así los hacen más amigos de la Unión Europea. Bien. Es como lo de otros hablando de, los rusos del trópico, los rusos del altiplano. Muy bien, pues así, consiguiendo amigos. Si es que los que son tontos son tontos. Y algunos hasta tienen carné y logo de perro para demostrar que ya lo son. La República del Congo en la economía mundial. Un artículo que viene de Catejón, donde nos analizan la economía de la República del Congo, también conocida como Congo-Brazzaville, por Brazzaville el nombre de su capital, y su profunda vinculación con la dinámica económica global, destacando su dependencia del sector petrolero, su vulnerabilidad a choques externos y la necesidad urgente de diversificación para lograr un desarrollo sostenible. De hecho, precisamente un comentario despectivo de otro tertuliano en Negocios TV vino porque dije, bueno, Rusia va a financiar un oleoducto en República del Congo. Y, República del Congo, eso no es nada. Bueno, pues muy bien. Insultar a los países porque no les conviene. Diplomacia de 10. Diplomacia borreliana. Llamar selva a los demás y pensar que lo estás haciendo muy bien. Pero bueno, Caja Callas ya deja claro que ella lo puede hacer peor. La economía de Congo-Brazzaville depende en gran medida del petróleo y el gas, que representan cerca del 80% de los ingresos de exportación, más de la mitad de los ingresos públicos, según el Banco Mundial. Esta monodependencia la hace extremadamente sensible a las fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo. Caídas como la de 2014-2016 provocaron déficits presupuestarios, recortes en inversiones y desaceleración económica, evidenciando su vulnerabilidad. La orientación exportadora refuerza esta dependencia, limitando la diversificación y el desarrollo sostenido en el país. Bueno, sobre estas condiciones económicas mundiales y su impacto en la República del Congo nos redundan precisamente en esa volatilidad de los precios del petróleo. Pues cuando hay factores como eventos geopolíticos, cambios en la oferta-demanda y especulación, generan fluctuaciones que afectan a los ingresos del país y complican así la planificación fiscal y la estabilidad económica. Una caída brusca puede reducir los ingresos presupuestarios en decenas de puntos porcentuales, forzando a un gasto público recortado. Por otro lado, los mercados financieros globales, pues las variaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés impactan en el clima de inversión y en la disponibilidad de financiación, influyendo así sobre el crecimiento económico. En cuanto al comercio internacional, aunque el petróleo domina, otros sectores dependen del comercio global. Los cambios en políticas comerciales o demanda de otras commodities que no sean el petróleo frenan su desarrollo y amplían la exposición a tendencias mundiales. Vamos, básicamente que eh, mm, el petróleo, el gas, la exportación, como mensaje, como cosa clara y clave está muy bien, puede ser una inyección de dinero descomunal, pero no te puedes quedar ahí. Si te quedas ahí o si desde fuera te sugieren que te quedes ahí, es para quedarte en una posición de debilidad, en una posición muy comprometida. Otros países, precisamente como Emiratos Árabes Unidos u otras petromonarquías del Golfo Pérsico, sí, el petróleo o el gas es su base fundamental de la economía, pero han avanzado mucho a partir de ahí para tener patentes tecnológicas, para ser centros financieros y comerciales mundiales,
donde incluso, entre comillas, paraísos fiscales, donde puedan trabajar sin apenas impuestos y donde se puedan hacer negocios que en otros sitios, pues, no se pueden. También nos hablan en este artículo de Catejón sobre la vulnerabilidad a los choques externos en la República del Congo, pues precisamente la pandemia del 19 pues, dio lugar a la caída de la demanda de petróleo en 2020 y esto redujo significativamente el PIB del Congo, según el FMI, agravada también por interrupciones en las cadenas de suministro, lo que resaltó la fragilidad económica del país. También nos hablan de fenómenos extremos como inundaciones y sequías que afectan a la agricultura, aumentando la dependencia de las importaciones alimentarias y amenazando así la seguridad alimentaria del país. Vamos, que hasta aquí lo que tenemos es la repetición una y otra vez de ese tándem que tanto ansían arreglar los países en desarrollo: seguridad alimentaria y seguridad energética. Tan simple y tan complejo como es eso. Esto que todos ustedes entenderán parece que no se quiere entender desde Bruselas y la Unión Europea, que a los países en desarrollo lo que les importa es la seguridad alimentaria y la seguridad energética, y que ven en países como Rusia o China los aliados clave para asegurarse la energía y los alimentos. No ven así a Europa. ¿Por qué será? ¿Porque patata? Probablemente. Pero patata ecosostenible, biológica y ecoresiliente, claro. Sobre el Congo, para volver al artículo, nos hablan de la necesidad de diversificar la economía del país y las reformas. La diversificación económica en sentido de desarrollar sectores como agricultura, silvicultura, turismo e industria manufacturera para crear un sistema económico más resiliente. En la infraestructura, con inversiones en transporte, energía y comunicaciones para mejorar el acceso a los mercados y atraer la inversión. En cuanto a la gestión de recursos, con la implementación de un sistema transparente de manejo de ingresos petroleros para financiar sectores clave y estabilizar el presupuesto. También sobre la inversión extranjera para mejorar el clima empresarial y reducir barreras burocráticas para atraer capital, tecnología y conocimientos. Reducir barreras burocráticas, qué interesante. En la Unión Europea es lo que justo al contrario se hace: ampliar barreras burocráticas para que ni los mismos europeos entiendan qué deben hacer y acaben cerrando por desesperación. Sobre el capital humano, en el Congo también hablan de invertir en educación y salud para cualificar la fuerza laboral y mejorar las condiciones de vida, base de un desarrollo sostenido. Porque, porque patata, claramente. Y ahora vamos a ir entrando en las partes finales, en las dos partes finales del programa, que le vamos a dedicar al único Sánchez interesante en la geopolítica, que es Carl Sánchez. ¿Por qué la Unión Europea persiste en una guerra que ha perdido? Bueno, este artículo también fue publicado hoy, 28 de febrero, y con aportes de Pepe Escobar, y examinan los dos esta persistencia de la Unión Europea en mantener una postura beligerante contra Rusia a pesar de la aparente derrota estratégica en el conflicto ucraniano y el cambio de enfoque de Estados Unidos, su principal aliado. Se basa en el análisis de Escobar en Strategic Culture Foundation y en un artículo de Ilya Fabrichnikov, miembro del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, para explorar esas motivaciones de la Unión Europea. Es decir, ¿por qué la Unión Europea continúa una guerra perdida contra Rusia incluso cuando Estados Unidos, el instigador principal, parece retirarse del conflicto tras el fracaso de sus armas y fuerzas frente a Rusia? Nos recuerdan el papel de la Unión Europea en el incumplimiento de acuerdos previos, como el firmado antes del golpe de 2014 en Ucrania y los acuerdos de Minsk. Nos sugieren esta complicidad con los objetivos estadounidenses de asestar una derrota estratégica a Rusia. Sin embargo, se plantean si la Unión Europea tiene una agenda propia más allá de seguir a Washington, que es lo que no parece que haya, que simplemente se dedican a seguir a Washington y a ver qué pasa. Y ahora, claro, Washington les ha cambiado, ha hecho un giro y estos no saben girar, solo sabían ir de frente, ir a la zaga de Estados Unidos. Fabrichnikov, por su parte, argumenta que la Unión Europea no solo actúa como un subordinado de Estados Unidos, sino que persigue una estrategia soberana. Según él, el enfrentamiento con Rusia en Ucrania es visto como una oportunidad histórica para varias cosas: controlar corredores estratégicos,
acercar su infraestructura militar y económica a Rusia, especialmente en el corredor comercial del Mar Negro, Odessa-Gdansk, para dominar las rutas hacia Asia y África del Norte. También para dictar términos económicos y aprobar recursos rusos como el petróleo y el gas en condiciones favorables para la Unión Europea, y también para restaurar la grandeza europea, es decir, recuperar el poder económico de finales de los 80 y hasta los 2000 basados en la energía rusa barata, bienes chinos y protección militar de la OTAN. Esta visión de hacer grande a Europa otra vez posicionaría a la Unión Europea como un supervisor de Eurasia en un mundo en transformación. Sin embargo, el giro de Estados Unidos hacia la distensión con Rusia, ejemplificado por las negociaciones constructivas en Estambul, ha desconcertado a la Unión Europea, que sigue aplicando sanciones. El 16º paquete de sanciones ha sido anunciado recientemente y sigue exigiendo la Unión Europea más apoyo a Kiev. Sin embargo, en esta publicación de Sánchez nos destacan una vez más esta confusión europea ante la retirada estadounidense. Actuar bajo el paraguas militar de Estados Unidos era viable, pero hacerlo sola, con sus propios recursos, es mucho más arriesgado. La implicación de Reino Unido en operaciones en el Mar Negro, sin éxito en las negociaciones con Trump, y las maniobras de la OTAN en el Báltico, con posible apoyo alemán del futuro canciller Merz, reflejan los intentos por mantener la presión, pero también exponen la falta de cohesión y de autonomía y de capacidad autónoma. Por el otro lado, Escobar sugiere que la Unión Europea subestimó a Rusia y confiaba en su derrota, una expectativa frustrada por la realidad militar y el cambio de política estadounidense. De ahí, Carl Sánchez duda que las zanahorias ofrecidas por Putin, con los incentivos para normalizar las relaciones, vayan a prosperar, dada la profunda hostilidad occidental y las sanciones acumuladas. Así pues, la persistencia europea se interpreta como un frenesí desesperado, más sanciones y más dinero para Kiev, ante la pérdida de su principal aliado, Estados Unidos, y la inviabilidad de sus objetivos. Que podían haber dicho, el camino termina y el tonto sigue. Pues también, pero bueno, Carl Sánchez lo apuntó a través de estos otros dos autores, de Escobar y de Fabrichnikov, de otra manera. Es también lo que habíamos comentado en ocasiones anteriores de esa visión de bola de nieve. Ha llegado un momento en el que la bola de nieve piensan que es demasiado grande como para dejarla caer y siguen en ella. Y claro, así la bola se va a hacer más grande. Y cuanto más grande, más van a insistir en esto es todavía más grande, esto es todavía más imposible de dejarlo caer, hay que seguir apoyando, pero uno no puede sostener una bola creciente indefinidamente. Porque si la bola crece, crece y crece, pero tus fuerzas no crecen en la misma proporción, tarde o temprano la bola te aplastará. En último lugar, por hoy, un artículo de Lukianov, El juego largo. ¿Por qué Rusia debería resistirse a la tentación de iniciar un nuevo romance con Estados Unidos? Otra publicación muy reciente de hoy, del 28 de febrero, del mismo Carl Sánchez. Aquí Sánchez nos resume y analiza un ensayo de Fyodor Lukianov, publicado originalmente en la revista rusa Profile del 24 de febrero de 2025 y traducido por RT el 26 de febrero con el título La América de Trump no es amiga, Rusia debe mantener el rumbo. Aquí Sánchez nos dice que las ediciones de RT a veces alteran el mensaje original, pero destacan que Lukianov aboga por la cautela rusa ante ese posible reaproximación con Estados Unidos bajo Trump. Nos enfatiza la necesidad de priorizar el juego largo sobre ilusiones a corto plazo. Así que bueno, Lukianov parte del discurso de Putin del 24 de febrero de 2022 que identificó al occidente colectivo liderado por Estados Unidos como el adversario en la operación militar en Ucrania y 3 años después el regreso de Trump a la presidencia ha fracturado esta alianza transatlántica. Estados Unidos busca desentenderse del conflicto ucraniano mientras Europa persiste en su hostilidad hacia Rusia. Lukianov cuestiona si los europeos seguirán subordinados a Washington, tal y como predice Putin, o encontrarán una resistencia propia, como sugiere Stephen Walt. Su tesis central es que Rusia debe evitar caer en la tentación de un nuevo romance con Estados Unidos, manteniendo
por el contrario, su estrategia a largo plazo. Nada de romance con Estados Unidos. Hay que seguir por la misma línea. Trump, por su parte, rechaza el involucramiento en Ucrania y lo considera irrelevante frente a prioridades como China o el Ártico. Y ve a Europa como un parásito dependiente de Estados Unidos. Su estilo disruptivo, como repetir tesis provocadoras hasta normalizarlas, y su enfoque de política exterior como extensión de la interna se basa en una segunda revolución estadounidense mm, libertaria. Y esta, mm, este enfoque de política exterior como extensión de la interna desestabiliza en la unidad occidental. Quiere reducir el Estado administrativo y reorientar la economía global hacia la dependencia de productos estadounidenses, exigiendo, por ejemplo, que la OTAN aumente su gasto militar al 5% del PIB, lo cual choca con Europa, que, aunque ofendida, no tiene claridad sobre cómo actuar sin Estados Unidos. Y esa es la clave. Estados Unidos es el accionista mayoritario de la OTAN y ahora le dice a la Unión Europea, paga. La economía estadounidense es mayor que cualquiera de las economías europeas y lo que les dice es, me vais a comprar a mí, me vais a fortalecer a mí. Ese enfoque de segunda revolución estadounidense, ¿no? En un sentido de aquí lo importante es nosotros, Estados Unidos. Y en Europa algunos pensaban, no, bueno, la alianza transatlántica, ¿no? Nos viene el primo estadounidense a arreglárnoslo todo. No, Estados Unidos no. Aquí me vais a dar dinero, no me vais a costar dinero. Lukianov también describe a Europa como un lugar atrapado. Históricamente dependiente de Estados Unidos, ahora se enfrenta a una lucha cultural entre globalistas liberales aliados de Biden y los populistas trampistas. Sin una alternativa viable, ni autonomía plena ni un acercamiento realista a China, los europeos oscilan entre la retórica de la resistencia y la práctica de la sumisión. Trump busca reemplazar las élites europeas con líderes afines, pero el occidente colectivo podría colapsar si Estados Unidos logra su revolución interna. Claro, esto también representa una serie de oportunidades y riesgos para Rusia. La operación en Ucrania reveló la mayoría mundial, países que evitaron sanciones y buscaron beneficios propios, desafiando la hegemonía occidental. El cisma transatlántico ofrece a Rusia la oportunidad de consolidarse como actor independiente, pero Liukhanov advierte contra un acercamiento apresurado con Estados Unidos. Aunque hay cortesía mutua, evidente en negociaciones recientes, Trump usaría a Rusia tácticamente para debilitar a China, no como una Rusia que sería una aliada estratégica. Sucumbir a esta tentación reforzaría el esquema de la Guerra Fría, aislando a Rusia del resto del mundo y perpetuando su percepción como un actor obsesionado con la validación occidental. Actor obsesionado con la validación occidental. Esa es la clave fundamental que en Rusia deben tener muchísimo cuidado y decir, no, no, nada de obsesionarnos con la validación occidental. Esto es más que nada, bueno, no solo por los años 90, sino por los primeros años de los 2000, los primeros años de Putin en la presidencia, que buscaba precisamente esa constante validación occidental de queremos ser Occidente, queremos estar con ustedes, claro que sí, vamos con ustedes, somos ustedes, y, y no. Ese embrujo occidental se terminó, pero se tiene que terminar de una forma absolutamente irreversible. Lukianov ve la colisión ucraniana como el cierre de la Guerra Fría, no como una batalla por un nuevo orden mundial. Un desenlace exitoso fortalecería a Rusia como jugador soberano en un sistema global fragmentado, sin hegemonías ni esferas de influencia fijas. Para ello debe diversificar las relaciones más allá de Occidente, resistiendo la comodidad histórica de negociar con este bloque. La estabilidad interna, un Estado resiliente en armonía con la sociedad, es esencial para este papel, frente a un Occidente en transformación y una China en ascenso. En último lugar, Sánchez nos aporta una serie de reflexiones. Coincide en la necesidad de sobriedad, pero subraya que el excepcionalismo de Trump mantiene intacta la ambición hegemónica de Estados Unidos, aunque por medios económicos más que militares. Cuestiona Sánchez si Trump posee a Europa o si el Estado profundo sigue impulsando la guerra contra Rusia. Así que, bueno, ahí está la cuestión de si
Trump consigue manejar el timón, o si hay un timón aparte de ese estado profundo, como pasó en su primer mandato, que aunque él quisiera ciertas cosas, la línea geopolítica iba por otra. Y ahora, pues lo que hemos visto es precisamente un Trump que ha llegado para decir, aquí se acabó. Nuestros megalodones en el pantano y punto pelota, aquí no hay otra cosa. Con esto, amigos, pues vamos a terminar el programa de hoy, que lamento que esta semana haya tenido que así con estos no directos. La que viene volveremos a los directos, no se preocupen, que yo también echo de menos estar aquí hablando con ustedes en el chat en directo, escuchando también todo lo que aportan, enriqueciendo la conversación. Pero bueno, lamentablemente el final de un programa solo es el principio del siguiente, se termina uno, pero no hay nada que lamentar, no hay tanto que lamentar, se termina uno, empieza otro. Empezaremos la semana que viene, salvo que haya cosas extremadamente urgentes en el fin de semana y haya que hacer una emisión de urgencia, pero bueno, si no, pues el lunes 3 de marzo, ahí nos encontraremos de nuevo en la misma hora de siempre, en el mismo lugar de siempre, para seguir hablando y seguir intentando comprender qué demonios está sucediendo en la actualidad, hacia dónde vamos, porque precisamente nosotros estamos para eso, para poner ideas sobre la mesa, para reflexionar sobre ello, para mirar más allá del telón mediático, cosa que parecen no estar dispuestos a hacerlos en ciertos medios, sobre todo europeos, porque es peor el perro que el dueño, decimos muchas veces. No soy el único que lo dice. Es peor la Unión Europea que Estados Unidos. En Estados Unidos, incluso en los peores años con Biden, había una reflexión interna, había un debate interno, desde altos académicos y exmilitares importantes. Y eso se entendía como algo fundamental de Estados Unidos. Sin ese debate interno no se puede, no se puede avanzar. En el caso europeo, pues no. Lo que tenemos es el mensaje de hay que acabar con la disidencia mientras llamamos a los demás dictadura, porque los demás son unos censuradores que persiguen a la gente, pero nosotros no, nosotros solo tenemos el escudo democrático de Europa para defendernos de los malos y como decimos que otros son malos porque son malos y hacen cosas de malos, entonces como la profecía tiene que autocumplirse, pues ala, al que señalan de malo, ahí le aplican todas las leyes de maldad. Lo que también tenemos es una situación en Europa donde difícilmente cualquier europeo sensato va a ir a la guerra contra Rusia al servicio de estos idiotas, de estos ineptos, de estos abrazafarolas de la política europea, que ninguno de los presidentes de los mayores países de la Unión Europea son capaces de dar algo que no sea vergüenza ajena, que no sea una cosa de echa el telón, ponle un candado a la puerta y haz como que los que están ahí, pues no están, olvídate de ellos y búscate otra cosa. Pero bueno, amigos. Cuídense mucho, como siempre, que por la falta y la cuenta que nos trae. Y nada más que eso, nos volveremos a ver muy pronto con mucho más y mucho mejor. Hasta la próxima.